Hola chicos, ¿cómo estáis? Sé que hace tiempo que no aparezco por el canal y es normal, ha sido una semana, bueno, una semana no, varias semanas que flipáis. Varias semanas de exámenes, de trabajos que entregar. Todavía no me creo que esté ya a un trabajo de terminar. Ha sido larguísimo, pero larguísimo. Y bastante cansado, también no tenía ganas de grabar, no tenía... Bueno, aparte de ganas, me faltaba tiempo. Me faltaba tiempo incluso para terminar los trabajos. Recuerdo que en clase estábamos todos el día 30 o 31 del mes pasado, nunca sé si termina en 30 o 31. Estaba la gente diciendo a los profesores que no les daba tiempo a terminar los trabajos, a algunos que eran para el día 30 o 31, que no sé cuál es. Y le dijimos de cambiarlo y obviamente pues se acumularon muchos estas últimas semanas. Además de eso, los exámenes, algunos más larguillos que otros. Así que... Pero ya estoy casi terminando. Como dije, solo me queda un trabajo que entregar esta semana que viene. Lo tengo casi terminado. Y nada, principalmente quería saludaros, que hacía tiempo que no os veía. Y ustedes tampoco a mí. Mira, ya estamos en verano, ¿eh? Que conste, tengo calor, bastante calor. Y por lo visto viene una ola de calor que creo que empezó ayer o empezaba hoy, no lo sé. Pero estoy sudando. Y mis plantitas las he tenido que cambiar todas de sitio. Pobrecitas. Algunas estaban que, imagínate, las regaba por la mañana temprano porque hay que regarlas con la fresca. Porque es malo regar las plantas cuando le está dando el sol fuerte, fuerte. Y había algunas que no pasaba, cuando ya empezaba a dar el sol así fuertecillo, el agua desaparecía y la pobre planta se venía como las hojas abajo, se veía así como fofillas. Y las he tenido que quitar de donde estaban porque digo, es que se me van a morir, se me van a morir. Y yo no puedo echarle agua cuando está el sol pegando fuerte porque el agua se pone hiper caliente, revienta las raíces, ¿no? En fin. Y esta mañana podé una planta que tengo de orégano y vamos a tener este año mucho orégano. Va a durar hasta el fin del mundo. ¿Y ustedes cómo estáis? ¿También habéis andado algunos de exámenes? ¿Estáis con trabajo? O a lo mejor la gente que no está estudiando, ¿no? Los últimos trabajillos que os encargan las empresas antes de iros de vacaciones, si es que algunos la tenéis, que esa es otra. ¿Cómo andáis? Yo espero que estéis más o menos bien. Sé que hay veces que me ha pasado también estas últimas semanas que te da un bajón alucinante porque son muchas cosas que tragar. Pero bueno, luego eso se pasa, ya terminas lo que te agobia, te pasas un par de días así que no quieres nada con nadie y ya luego arriba otra vez. Estoy pensando en si hacer vídeos esta semana, aparte de este que es como una mini intro de hola, aquí estoy, no he muerto. Y no sé qué hacer. No sé, es que no estoy, últimamente no estoy muy en el ASMR, así que no tengo ni idea. ¿Se os ocurre algo? Cualquier propuesta es bienvenida, me da igual cuál. Lo mismo si no soy capaz de hacer esa por cuestiones de tiempo, porque yo qué sé, porque whatever, pues lo mismo igualmente me dais una idea y digo, ostras, y si cojo la idea de este chaval o de esta chavala y la mezclo con este de aquí. Por cierto, si escucháis musiquilla de fondo o venís escuchando musiquilla de fondo,
Tengo puesto tecno en el ordenador, así que posiblemente escuchéis por ahí algo. Y probablemente de la calle también. En verano hay más gente en la calle. Sobre todo en mi calle montan mucho más jaleo. Y últimamente estudiando he tenido mucho jaleo. No ha sido muy agradable tampoco. Tengo pensado hacer un montón de cosas para este verano, no sé ustedes. Tengo ganas... He tocado poco 3D este curso. Me hubiese gustado aprender muchísimo más. En teoría vamos a dar muchísimo más 3D. El único 3D que he tocado ha sido AutoCAD. Mi trabajo ha sido hacer un cono de Apolonio, que ya os lo enseñé pero en cartulina, luego lo hice en 3D y lo imprimimos con la impresora 3D, ha quedado guapísimo. A ver si consigo hacerle fotos y un vídeo porque se lo quedó el profesor y desapareció en combate. ¿Y qué iba a decir Cristina? Ah, sí, que quería aprender algo más de 3D. O sea, aparte de lo del AutoCAD y la batidora y lo del cono que he hecho, instalarme otros programas e intentar aprender 3D en otros programas. Tiene que estar guay. Me gustaría hacer mis propios diseños en otros programas, que AutoCAD es un poco manquillo. No sé, no me termina de gustar. Y yo vi a un compañero de clase que sabía manejar otro tipo de programas y estaban súper chulos. Había programas que tenían como órdenes más condensadas, supongo, más sencillas. Era más fácil de manejar. También me gustaría hacerme con un dinerillo para poder comprarme una tablet con lápiz. O sea, no tableta gráfica como la que yo tengo, porque tengo una, para pintar, sino, ahora cómo lo explico, que tenga pantalla táctil, o le Cristina los pelos, que tenga pantalla táctil, que yo pueda utilizar el boli o rotulador o como se llame. Y lo mismo utilizar mis manos, utilizar el boli y hacer diseños en la propia pantalla. Porque el ratón también me resulta un poco... Yo que estoy acostumbrada a dibujar con el lápiz y manejar muy bien mi mano, se me hace muy difícil diseñar con un ratón. No sé, ustedes, ¿a algunos ha pasado también eso o alguna? ¿Alguien está estudiando diseño, ha hecho cosas de diseño y también os sentí un poco mancos utilizando el ratón para hacer diseños? ¿O soy solo yo? Lo mismo, soy solo yo, que soy rarita. Aparte también me gustaría hacer cosas de costura. Me ha interesado bastante el rollo este de los tejidos. Y he estado preguntando por aquí, por mi zona, si había alguna costurera y tal. Y me han dicho que sí, pero que yo quería hacerlo por el verano, pero resulta que esta muchacha solo da cursos creo que era desde noviembre o desde octubre hasta, ¿qué me dijeron? En enero, febrero, o marzo o mayo, no me acuerdo ahora. Porque viene el rollo este de las comuniones y eso, y ella por lo visto hace arreglos o hace trajes. Entonces le quita tiempo de las clases. Y además estaba muy bien, me dijeron. No sé si era así, dice que era menos de 30 euros, pero creo que eran 25 euros al mes. 25 euros al mes sería un día a la semana, desde 4 de la tarde hasta las 9. Yo lo veo bastante bien por 20 y poco euros al mes. Ya depende, yo no sé en qué país vivís ustedes, lo mismo 20 y tantos euros al mes, por eso os parece una barbaridad, no lo sé, pero por lo menos aquí en España, aquí en Andalucía, donde yo vivo concretamente, 20 y poco de euros por esas clases, por esas horas, no es para nada tanto. De hecho es bastante barato. Por poneros un ejemplo, las clases para estudiar, imagínate que necesitas un refuerzo de matemáticas o de dibujo técnico o de lo que sea, de 50 euros para arriba, échale.
Que a lo mejor vas más veces a la semana, sí, pero como mucho echas una hora, o sea, a lo mejor vas 3 veces a la semana, una hora. Y eso pues todo el mes. Y al final de mes son 50 euros o más, depende de la persona lo que pida. Así que 25 euros por un día a la semana que es de 4 a 9, yo creo que salen muy bien las cuentas, ¿eh? Y no sé, contadme, ¿qué, qué tal estos días? ¿Cómo ha ido la semana? Yo sé que, bueno, aquí ahora mismo es verano, a lo mejor en otros sitios es invierno o primavera, no lo sé. ¿Cómo es por allí? ¿Por donde vivís? ¿Qué tal estáis? Me lo podéis comentar en los comentarios, valga la redundancia, ahí va el coche. Y yo os contesto, como todavía sois poquito, pues me da lugar, normalmente. Pues nada, chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Ha sido un pequeño, breve saludito. Y con lo que sea, pues quien quiera que me comente como he dicho, ¿ok?